Hola, te agradezco mucho suscribirte al canal, darle like al video, nos ayudas un montón. Buen día amigos, el presidente Javier Milei en Estados Unidos tuvo una declaración que prendió las alarmas de todos los gobernadores y en particular del gobernador Osvaldo Jaldo. ¿Por qué digo en particular? Porque el gobernador de Tucumán ha sido el aliado número 1 del presidente Javier Milei a lo largo de este año y pico de presidente y de centro de atención en la política argentina. Jaldo apoyó en prácticamente a todo Milei, separó 3 diputados, les llamó bloque Independencia, e hizo que acompañaran a todas las decisiones que el gobierno quería. Entre paréntesis, negociando. O algo similar a negociando, obra pública, tiradas de las coparticipaciones federales que en realidad le corresponden por ley a las provincias, pero que Milei en algunos casos demoraba, y demás y situaciones que eran beneficiosas, entre comillas, para la provincia de Tucumán. En ese marco, en el del apoyo total, vamos a plantear esta pelea entre Milei y los gobernadores que para mí inicia ahora, y esto durante el año va a ser muy potente, que para mí tiene como primer punto el presidente en Estados Unidos hace una semana declarando que quiere que la Argentina tenga un sistema de competencia fiscal entre sus provincias. Es decir, que cada provincia decida qué impuesto y qué carga de impuesto cobrarle a sus ciudadanos y que sea distinta que la otra. Lo decía de esta manera. Más o menos peso de intervención del gobierno federal a lo largo de las décadas, los norteamericanos siempre han sabido conservar una base amplia e inquebrantable de libertad para el sector privado. As regardless of the varying degrees of federal government intervention over the decades, Americans have always maintained a broad and unshakable foundation of freedom for the private sector. Esto se debe en buena parte al diseño federal de su sistema político. Al ser una confederación de estados donde cada uno goza de relativa autonomía e independencia respecto al gobierno federal, la competencia fiscal constante entre los estados es la regla, como hoy ocurre con el éxodo de empresas que hay de California a Texas y Florida. This is largely due to the federal design of your political system. As a confederation of states, each one enjoys relative autonomy and independence from the federal government, which fosters constant fiscal competition among them, just as we see today with businesses which are relocating from California to Texas and Florida. Bueno, hacia ahí es donde nosotros queremos ir. And that is the direction we are aiming at. A un sistema de competencia fiscal entre nuestras provincias, para que cada una pueda decidir qué carga fiscal imponerle a los ciudadanos y qué servicio ofrecer a cambio. We want a fiscal competition system among Claro, muy claro el presidente en aquella oportunidad. Pero claro, comparándolo con Estados Unidos, él bien lo decía, Estados Unidos es una confederación de estados en donde cada estado, vendría a ser cada provincia, tiene una independencia de la otra en todo. Tiene sus propias leyes, tiene su propio sistema tributario, su propio sistema fiscal, su propia organización. Y de hecho, prácticamente ningún estado, en realidad ningún estado de los Estados Unidos, depende de la nación en términos de dinero y de la coparticipación que corresponde a esos distintos estados. Que le llega, pero es un mínimo. Cada estado tiene que básicamente producir, ver a quién le cobra impuestos, de qué manera, como si fuese, bueno, básicamente un país. Insisto, es una confederación de estados muy diferente a la República Argentina, donde las provincias y las jurisdicciones en la Argentina tienen cierta independencia para algunas cosas, pero rigen sistemas nacionales y federales que son más fuertes. De hecho, en el caso de la Argentina, serían muy pocas las provincias que pudiesen mantenerse a salvo y mantenerse a flote en caso de que la nación deje de mandar coparticipación federal. Y uno dice, ¿por qué dejaría si es por ley? No, está bien, estamos hablando de un hipotético caso. En ese caso, Tucumán, por ejemplo, sería una provincia sumamente perjudicada. Tucumán no puede, por recursos propios, funcionar. Pero no es la única, es la gran mayoría. La gran mayoría. De hecho, incluso pongo en duda si es que Provincia de Buenos Aires podría mantenerse a flote, semejante monstruo, sin los dineros que recibe de la nación. Que, insisto, no solamente son legales, sino que son constitucionales. Pero en ese marco,
el presidente plantea y dice: queremos ir a un sistema de competencia fiscal, es decir, que si una empresa, X empresa, vamos a poner, no sé, una empresa agrícola ganadera, dice, bueno, para mí lo mejor es, por cuestiones de tierra, logística y demás, es irme, no sé, a Córdoba o Santa Fe, donde están la mayoría. Ah, pero resulta de que ahora Tucumán sacó un régimen para empresas agrícolas que es diferente. Se paga menos impuestos, se paga menos carga de trabajadores, se paga bla, bla. Entonces la empresa dice, lo voy a poner en Tucumán. ¿Por qué? Porque, bueno, las provincias están compitiendo, entonces yo te ofrezco mejores tratos y entonces distintas empresas analizan y dicen, bueno, entonces pongo acá, entonces voy ahí, entonces contrato acá. Que era lo que decía el presidente con la situación de toda la mudanza de empresas californianas que se están yendo a Texas o a Florida. Es por eso. Porque vos decís, che, la carga de impuestos que tiene esto, a mí no me sirve más. Me voy acá, que son 150 kilómetros más para acá, pero resulta que aliviano carga fiscal, tributaria, cargas sociales, mis trabajadores, bla, 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 bla. Ese es el primer mensaje del presidente Javier Milei, muy clarito, que en cierto punto le está hablando a los gobernadores y le está diciendo, miren que vos hacia ahí, empiecen a pensar cómo van a competir, qué impuestos van a sacar, qué impuestos van a tener diferente a otro, etcétera, etcétera. En ese marco, hace unos días atrás, la semana que pasó, 3 gobernadores, que son los gobernadores que reúnen gran parte de todas las empresas y de todos los campos argentinos, el campo argentino, que en realidad campo argentino, hay en gran parte de la Argentina, pero gran parte de las commodities que se exportan hacen ancla en 3 provincias, que son Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Quizás una parte de La Pampa, pero en este caso no estuvo el gobernador de La Pampa. Sí se juntaron los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano, el gobernador de Córdoba, que es Martín Yarlora, y el gobernador de Entre Ríos, que es Rogelio Frigerio. Hacen un encuentro para decirle de una manera, a mi entender, fuerte al presidente de la Nación: che, presidente, ha bajado impuestos, ha ayudado acá, perfecto. Es momento del campo. Es momento de bajar las retenciones del campo. Se lo decían así. Lo que sería la Argentina si nosotros hubiéramos permitido que estuviera hoy el valor agregado a las exportaciones del 15%. ¿Saben la cantidad de fábricas que ya estarían cerradas hoy? Bueno, eso lo defendimos nosotros. Y ahora lo que estamos poniendo, queriendo que a la Argentina le vaya bien, es la hora del campo. O lo ayudás o se pueden fundir. Y se lo estamos diciendo a tiempo. Amenaza. El próximo impuesto tiene que ser la baja de las retenciones. Han bajado un montón de impuestos, han generado leyes que han favorecido a un montón de sectores, le toca al campo, porque no da más. Gobernadores, buen mediodía. Estamos en vivo para Radio 2 a propósito de esta situación y de la pregunta anterior, entendiendo que la situación es tan crítica. ¿Qué pasa si el gobierno nacional no toma ninguna medida? ¿Serán los gobiernos provinciales los que saquen de la galera algún plan B y ayuden al sector agropecuario? Gracias. Nosotros primero, como lo planteaban los 2 gobernadores anteriores, a esto lo hacemos siempre mirando a nuestro país para poder ayudar a la República Argentina, pero fundamentalmente para defender lo que somos nosotros. Y claramente nuestras provincias son el campo y representan al campo. Por eso es que en este momento tan crítico que recogemos esto, cuando estamos fundamentalmente en nuestro interior, tenemos que llevar esta voz de advertencia al gobierno nacional, de preocupación al gobierno nacional, que entendemos que sabe lo que está sucediendo, pero tal vez queremos acompañar en lo que tiene que ser la decisión de prioridades de las políticas provinciales en este caso y federales con respecto al gobierno nacional. Nosotros entendemos que el gobierno nacional va a escuchar y pedimos realmente que el próximo impuesto que baje a la República Argentina sean los impuestos para el campo y en particular que sean las retenciones.
Bueno, las famosas retenciones para el campo son un tema sin fin en la República Argentina, ¿no? ¿Te acordás? Vienen desde la 125. Impulsada por Martín Lustó, ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, que terminan no pasando en el Congreso por el voto no positivo de Julio Cobos, que era el vicepresidente de la Nación. En ese marco contesta Caputo, un día después, lo hace a través de su cuenta de X, y dice: estimados, le hablan los gobernadores, en caso que no haya quedado claro, este gobierno vino a bajar impuestos, solo que producto del desastre heredado y nuestro pésimo historial crediticio, solo podemos hacerlo si tenemos superávit fiscal. Costó mucho evitar una hiperinflación y lograr lo que hemos logrado en apenas un año. La ortodoxia fiscal y monetaria no es negociable y es el mayor resguardo para todos los sectores productivos de que la Argentina no va a caer en la peor crisis, en la crisis que hemos estado inmersos por décadas. Desde que asumimos ya hemos bajado más impuestos que cualquier otro gobierno, entre ellos el más importante, que es el impuesto inflacionario. Ese que tiene correlación directa con el nivel de pobreza. No es casualidad que haya caído casi 20 puntos al mismo tiempo la pobreza, bla, 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 que lo pongo en duda. Para mí la pobreza no cayó en la República Argentina, Milei sí. La aumentó. Sigo, y leo textual. También terminamos con otro impuesto tremendamente distorsivo, el impuesto país, y redujimos en muchos casos a cero la cantidad impactante de aranceles, en particular los bienes de capital. Sepan que todos los días analizamos la situación financiera del país para ver si podemos seguir bajando impuestos. No es necesario que nadie venga a recordar, porque a eso hemos venido. No es necesario que vengan a recordarlo. Vamos a hacer siempre el mayor esfuerzo posible por bajar impuestos, pero sin comprometer la estabilidad macroeconómica. A las provincias y municipios les digo que están cordialmente invitados a esta tarea. Todavía no hemos visto una provincia reducir ingresos brutos. Atención. Y acá viene el tema. Todavía no hemos visto a una provincia reducir ingresos brutos, sin lugar el peor impuesto que una economía puede tener. Al contrario, muchos los han subido y algunas a niveles aberrantes. Tucumán. Ni hablar de los municipios que están directamente estafando a sus vecinos con tasas municipales que no tienen ninguna correlación con prestaciones que brindan, es decir, contrariamente a lo que dice la ley. Es cierto, tasas municipales de alumbrado y barrido, tasas municipales de impuesto inmobiliario como el SISI, por ejemplo, en el caso de San Miguel de Tucumán, etcétera, etcétera, que son realmente situaciones solamente recaudatorias. Ojalá seamos cada vez más los que entendamos que la forma más saludable para bajar impuestos es bajando el exorbitante nivel de gastos que aún hoy algunas provincias y municipios tienen. Eso es lo que tira el ministro Luis Caputo. Este es un mensaje por tuit del miércoles de Caputo. El jueves toma el guante ¿quién? El gobernador Osvaldo Jaldo. Quiero leer un pedazo de una columna de Fernando Stanich en La Gaceta que se llama "Y un día Jaldo tuvo límites". Caputo les manda una carta a los gobernadores y a los municipios diciendo: che, hay que bajar impuestos, vayan pensando ustedes también, no solo la nación, vayan pensando ustedes. El presidente viene y dice: vamos a ir a un sistema de competencia fiscal entre las provincias. Esto no es casualidad. Esta es la dirección que Milei le está poniendo al régimen fiscal y económico argentino. Básicamente señalar a las provincias y decir: son ustedes los que ahora tienen que empezar a hacer la baja de impuestos y son ustedes los que tienen que empezar a achicar los estados. Es un ataque y coordinado. Coordinado. El gobernador Osvaldo Jaldo, bien lo dije al principio de este editorial, estuvo de acuerdo en prácticamente todo con Javier Milei. Le votó todo en el Congreso. En distintas situaciones que la Argentina tuvo un debate público relacionado incluso a protestas sociales, como fue la marcha universitaria. Jaldo salió a declarar y usando frases que usa la Libertad Avanza, se puso del lado de Milei, se puso del lado de Milei también con todo. Bueno, a ver, no quiero hacer un recuento, con el 98% de las cosas estuvo de acuerdo con el presidente de la Nación. Algunos creen que porque realmente en cierto lugar piensa así, algunos creen que es estrategia, cercanía política por la dependencia que tienen las provincias, en particular Tucumán y el norte argentino de la Nación, y no sabiendo qué podía hacer Milei, vamos a ser amigos antes que enemigos. En ese marco, leo Stanich en La Gaceta. Por primera vez el comisario, me gusta que Stanich le dice el comisario Jaldo, vamos a usar eso.
se plantó y hasta deslizó alguna crítica a la política nacional. En conferencia de prensa relató lo vivido desde la asunción de Milei en las jurisdicciones locales. Textual, palabras de Jaldo. Las provincias dejaron de recibir algunos recursos coparticipables, viéndose perjudicadas, como por ejemplo, con la baja de compensación al transporte, la quita del incentivo docente y de conectividad. Sigue. No se ha generado una reactivación abajo del consumo, por lo que se dejan de percibir impuestos que son coparticipables, como el IVA. Entonces se paga menos IVA, que es una facultad del gobierno nacional. Por lo tanto, la provincia recibe menos por participación nacional. Sigue. ¿Hasta qué punto pueden resignar recursos las provincias en general y Tucumán en particular sin que se resientan los servicios? Esto es lo que tenemos que discutir con el gobierno de la nación. Entre nación y provincia nos tendremos que poner de acuerdo, porque la salud, la educación y la seguridad de Tucumán no las paga ni las brinda el gobierno de la nación, las brinda el gobierno de la provincia. ¿Qué dice Jaldo? Que no está dispuesto a resignar la parte de ingresos brutos que tiene Tucumán. Y vamos a hacer particularmente acá un ancla importante para comprender mejor esto. Importantísimo, esto es corte. En Tucumán, las dependencias de las transferencias nacionales por impuestos es abrumadora. El 75% de los ingresos, poco menos, 73% más o menos, el 73% de los ingresos que tiene la provincia, en un general del 100%, vienen de la nación. El 73% de los ingresos de Tucumán vienen de nación, de coparticipación. Lo que resta, un 28% más o menos, 27%, escucha bien, de ese 27% restante, el 20% son ingresos brutos que cobra la misma provincia. Es decir, de lo que no recibe de nación, vamos a hacerle un total de 100%. El 80% es ingresos brutos. Tributo que casualmente el ministro Caputo quiere eliminar o le pide a las provincias bajarlo. Jaldo no está dispuesto. Y marca un límite. ¿Cuál es el límite? Los impuestos. ¿No era tan libertario el gobernador entonces? ¿O no le queda otra? El mismo día que Jaldo declara esto en conferencia de prensa, que fue el jueves, un día después del tuit de Caputo, 3 horas después, el jueves al mediodía, siesta en realidad alrededor de las 2 de la tarde, Manuel Adorni y el ministro Caputo anuncian la baja de las retenciones. Sí, señor. Toman el guante de los gobernadores del centro del país y anuncian esto, así. Estamos acá reunidos para contarles que, producto, por supuesto, de la consolidación del superávit financiero, que fue posible gracias a, como bien ustedes saben, el esfuerzo de los argentinos y el riguroso plan económico ortodoxo liderado por el ministro Caputo, quien tengo a mi derecha, que ajustó el gasto público 15 puntos del producto y logró superávit gemelos, entre otros logros, por supuesto. El gobierno nacional tomó la decisión de bajar las retenciones al campo. De esta manera se va a reducir la alícuota para los principales cultivos y sus primeras transformaciones y además, y no menos importante, se van a eliminar de manera permanente las retenciones para las economías regionales. Esto, bueno, ahora por supuesto el ministro y los secretarios les van a dar más detalles, pero esto es un trabajo que se viene haciendo desde hace un tiempo bastante largo, especialmente durante el último trimestre de 2024 que se viene trabajando en estas medidas. Vení. Suficiente. Anuncian una quita de retenciones, bueno, hay una especificidad, bla, 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 etcétera. 800 millones de dólares. Uno dice, ¿cuánto? 800 millones de dólares. Es lo que en 2025 no va a recaudar el gobierno de la nación por esas retenciones. Es decir, bajan las retenciones y lo que baja es la recaudación.
800 millones de dólares. Y uno dice, pero esto es espectacular entonces para Tucumán, porque además las economías regionales no pagan retenciones ahora. Fíjense una nota publicada en Comunicación Pública de la provincia de Tucumán de el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, donde dice, el ministro de Economía y Producción explicó que desde el punto de vista fiscal la medida no incide en Tucumán. No incide en Tucumán. Leo textual. Hemos visto esta medida con beneplácito porque en el caso de la provincia, si bien no tenemos escala de producción de soja, poroto y maíz, sí tenemos beneficio por el lado del azúcar. Al menos el 2% prácticamente para todo el sector azucarero. Pero no incide en Tucumán porque las retenciones nunca fueron coparticipadas, pero sí es un beneficio para las actividades productivas. Es decir, Tucumán no tiene un beneficio muy grande, pero algunos productores de la provincia de Tucumán, sobre todo los azucareros y algún otro productor seguramente de las que se conoce como economías regionales, tiene algún alivio. Los gobernadores que lo pidieron lo celebraron. Máximo Puyaro de Santa Fe. Celebramos que el gobierno haya escuchado la palabra del interior productivo. La Argentina necesita cuidar a los que producen, bla, bla, bla. Increíblemente el gordo Dan le responde acá. Puyaro mete este tuit que yo decía. El gobierno nacional anunció la baja de retención, es un paso que valoramos, debemos cambiar la matriz que nos llevó a toda la decadencia, todos, provincia y nación, logramos el equilibrio fiscal, debemos consolidarlo. Tu mensaje esperanzador, celebrando la decisión del presidente, celebrando la decisión del ministro Caputo. El gordo Dan le responde abajo. Miren la virulencia en el debate. Acabas de poner un 15% de impuestos a la compra de máquinas agrícolas y aumentaste un 600% el impuesto inmobiliario rural. Y ayer creaste un impuesto del 2% del blanqueo de activos de Milei y Toto. ¿A qué estás jugando? Deja de chorear, hijo de mil puta. Ahí está, ahí lo ven. Es una respuesta a un gobernador. De un tipo que trabaja para el gobierno, de un tipo que conduce un streaming, de un tipo que es importantísimo en la comunicación pública del gobierno de la Libertad Avanza. Increíble. Deja de chorear, hijo de mil puta, le dice el gordo Dan a un gobernador. Total normalidad. Yarlora también lo celebra. Celebramos y agradecemos al gobierno nacional la baja temporada de la retención del campo. Estos recursos permitirán al sector enfrentar en mejores condiciones la difícil coyuntura, bla, 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 bla. Frigerio también. Celebramos la decisión del gobierno. Porque los tres lo pidieron, 48 horas después había una baja de las retenciones. Es una situación inédita en esta Argentina de Milei, que los gobernadores pidan algo y que el presidente escuche y lo haga. Se venía trabajando, sí, fue una coincidencia y bueno, se ve que el gobierno nacional lo estaba por anunciar, los gobernadores se anticiparon y quedó como un pedido y una aceptación. Pero claro, no todo es color de rosas en esta situación. ¿Por qué? Porque esos 800 millones de dólares, teniendo en cuenta las palabras que siempre dice Milei, alguien los va a tener que pagar, nada es gratis. El gobierno de la nación va a recaudar 800 palos verdes menos. Y entonces, ¿de dónde va a compensar? Y quiero leer un tuit de Rodolfo Aguiar, que es el secretario general de ATE Nacional, que es un trabajador del PAMI, que es increíble porque dice, ¿en serio Federico Sturzenegger quiere compensar rebajas de retenciones al campo con un nuevo recorte al Estado? Y pone una nota de La Nación en donde dice que Sturzenegger y Milei buscan recortar 30% más el gasto público. Él dice, el Estado no resiste más recortes y los empleados públicos no soportamos más los ajustes. Achicar un 30% más es imposible. Si llevan adelante esa medida irracional, no estarán garantizados los servicios básicos y esenciales. Los 800 millones de dólares que implican la baja de retenciones al campo no pueden compensarse con más destrucción al sector público. Te lo anticipo. Eso tendrá una repercusión social absolutamente negativa. Yo pongo en duda lo que dice acá, porque la verdad que uno esperaba una repercusión social y uno esperaba un montón de respuestas sociales en este año de Milei que no se dieron. No sé si se darán por esto, ¿no? Continúa y dice, el discurso de Milei en Davos pone en riesgo la democracia misma. Al presidente tenemos que poner límites. Hay un gobierno elegido por el voto popular que se está transformando en una tiranía. Todavía no estoy de acuerdo con eso. En definitiva, ahí viene el tema. Y ahí viene una pregunta muy importante. Y una pregunta que quizás Osvaldo Jaldo se está haciendo el día de hoy. Entonces, le bajaron retenciones al campo. Vamos a recaudar 800 millones de dólares menos, que son
80.000 millones de pesos menos para el gobierno de la nación. Y para intentar compensar eso, nos van a pedir a nosotros que bajemos impuestos. Ustedes van a hacer un ajuste del 30%. Nos van a pedir a nosotros sacar ingresos brutos. ¿Esa es la compensación? O sea, ¿esa guita se compensa ahí? Ah, bueno. Y ahí abrimos los brazos todos y nos quedamos así. Y la pregunta madre de todo este editorial es, ¿qué van a hacer los gobernadores? ¿Qué van a hacer? Desde Jorge Macri, que en este caso lo considero un gobernador, pasando por todos los gobernadores de la Liga de Gobernadores Peronistas y pasando en definitiva por todos los gobernadores del país. ¿Qué van a hacer respecto a los impuestos y respecto a la forma en la que Milei quiere llevar adelante este sistema de competencia fiscal entre provincias? ¿Van a acomodar condiciones para que las empresas inviertan ahí y no en la provincia de al lado? ¿Van a bajar impuestos brutos, resignando recaudación que termina siendo guita para pagar los servicios esenciales, educación, salud y seguridad sobre todo? ¿Jaldo va a seguir siendo amigo de Milei pese a la presión de que baje impuestos y en Tucumán es imposible bajar impuestos? Según el gobernador, ¿no? ¿Cuánto va a durar este matrimonio feliz entre Jaldo y Milei, teniendo en cuenta que estamos entrando en una recta que parece el límite de Jaldo? La guita, la billulla. No, a mí no me pidas que saque ingresos brutos, porque yo de eso pago sueldo, pago guita operativa, pago. Y a mí no me demores tampoco la coparticipación, porque es una obligación constitucional y porque además Tucumán vive de eso. No solo Tucumán, dicho sea de paso, la gran mayoría de la Argentina vive del dinero que tiene que enviar la nación. Todas preguntas en un panorama complejo, en donde hasta ahora por ahí eran posiciones políticas encontradas, por ahí eran leyes de desregulación, por ahí eran nuevos sistemas de forma de contratación, por ahí eran batalla cultural y demás, en donde el gobernador Jaldo y otros decían queremos apoyar, queremos estar. Pero ahora es guita. Guita que de algún lado va a tener que salir para que yo pueda pagar. O me la da vos, nación, o yo recaudo pero no puedo bajar impuestos. Y vos no me podés bajar coparticipación. ¿Hasta dónde vamos a ser amigos ahí? Cuando las papas quemen porque no tengamos guita. Y porque la provincia de Tucumán, pero ya se jacta el gobernador de en 2024 haber hecho un ajuste muy grande en todos los gastos. En todos los presupuestos. Ya tenemos presupuesto 2025 en Tucumán. Parece estar garantizado. Pero insisto y vuelvo. ¿Hasta dónde va a ser la embestida de Milei y Caputo señalando a las provincias para que compitan fiscalmente? ¿Y hasta dónde las provincias van a aceptar y provincias como Tucumán van a ceder para bajar impuestos? Paréntesis, que yo dudo. Yo no creo que se bajen impuestos en Tucumán ni aunque lo vea. Ni aunque lo vea. Corchete, porque metí paréntesis. Los tucumanos me entenderán. Nosotros abrimos Mercado Pago y tenemos un descuento todo el día que dice impuesto AFFF, impuesto tucumano, que te descuentan 1.200 pesos. Eso no pasa en ningún lugar del país. Para que te des una idea. Digo, el gobierno de Tucumán es un gobierno muy encima de los impuestos, cobrándote de todos lados. Porque la provincia lo necesita. Bueno, esa para mí es la gran pelea y ese es el gran enfrentamiento político de dos sistemas que no tienen nada que ver. El de Milei, que quiere ir a una competencia fiscal y que Argentina se parezca más a Estados Unidos en cuanto a la independencia de los estados para decidir y poner condiciones de juego, que cada provincia lo haga y que compita con la otra. Y las provincias que, por un lado, primero que tiene rango constitucional, pero segundo también que hemos ido a un sistema en donde, sí, las provincias necesitan de la teta de la nación, que en definitiva también somos todos, para redistribuir lo que ganamos como gobierno nacional, como Estado nacional, que somos todos. Ese, amigos, es el gran choque que se va a dar para mí en este 2025, en el medio de un año electoral. ¿Ustedes qué piensan? Si llegaron hasta acá, le dan me gusta al video, se suscriben al canal, nos ayudan un montón. Buen día para todos.